Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora y esperamos que usted nos acompañe a través de la palabra que hoy vamos a compartir con ustedes. Vamos a iniciar, por supuesto, la lectura de la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 14. Génesis, capítulo 14, si tiene su Biblia allí, puede buscarlo, marcarlo, e incluso marcar algunas citas bíblicas que también vamos a estar utilizando para hablar del tema de hoy. Recuerde, estamos en la serie Mayordomía y a través de esta serie hemos estado estudiando lo que es en sí la mayordomía cristiana, que no tan solo se define en el área de dinero, sino también en todas las áreas de nuestra vida. Y hemos estado tratando varias de esas áreas y hoy específicamente vamos a estar enfocados en lo que es el diezmo y la mayordomía cristiana, desde el punto de vista bíblico, mirándolo para poder enseñar en el día de hoy. Génesis capítulo 14, versículo 20, leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias en esta hora, Señor, porque nos permite poder tener su palabra para nuestra vida. Y a través, Señor, de esta palabra esperamos que usted nos guíe, nos dirija, pueda despejar también las dudas que hay en nuestra mente y corazón, y que podamos a través, Señor, de la Escritura entender lo que usted tiene para nosotros. Bendecimos su nombre hoy, Señor, y sin duda, Dios mío, sabemos que seremos bendecidos a través de su palabra. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a estar hablando en el día de hoy entonces como título el diezmo y la mayordomía cristiana. El diezmo y la mayordomía cristiana. Acabamos de leer entonces en el libro de Génesis capítulo 14 versículo 20, donde habla del suceso en donde Abraham, después de haber vencido a los reyes que habían capturado a su sobrino Lot y a muchos otros, él se encuentra allí con Melquisedec y le entrega los diezmos de todo lo que había logrado, de todo el botín que había ganado. Vemos también en Levítico capítulo 27, versículo 30. Levítico 27, versículo 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Vemos también en el libro de Deuteronomio capítulo 14 versículo 28, dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Veamos ahora el Nuevo Testamento, creo que es importante también marcarlo. Libro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Este es un pasaje en donde Jesús, por supuesto, habla a las multitudes. Dice: y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Lo primero que tenemos que entender aquí, antes de seguir leyendo, es que el Señor Jesús quiere marcar y destacar aquí la confianza que algunos tenían en sí mismos y se consideraban justos y menospreciaban a los demás. Y de ahí parte diciendo la parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quise leer todas estas citas bíblicas y creo que usted las ha podido anotar allí o las va a guardar. Y si no alcanzó a hacerlo, bueno, la grabación quedará ahí en Facebook Live, quedará en YouTube, quedará también en la página web para que usted la pueda revisar una vez más. Muchos creyentes tienen la idea de que el diezmo fue instituido por Dios en la ley y dado, por supuesto, al pueblo de Israel por medio de Moisés. Ese es el concepto generalizado. Por lo tanto, dicen ellos que nada tiene que ver con el creyente que se encuentra en la gracia o bajo la gracia. Sin embargo, un estudio sencillo y también un estudio sincero mostrará todo lo contrario cuando comenzamos entonces a escudriñar y a leer la palabra de Dios. El diezmo en sí es el punto de partida para una mayordomía bíblica que trae, por supuesto, bendición y trae también edificación, no solo a la vida del Hijo de Dios, sino a todo el pueblo del Señor. Por esta razón, el diezmar tiene que tomar su lugar correspondiente. O sea, el diezmar tiene que ser importante en su vida porque es la voluntad de Dios y debemos practicarlo en la manera adecuada. La pregunta que ya se está haciendo y creo que debemos dilucidarla. Yo sé que muchos cristianos que me escuchan a esta hora saben lo que es el diezmo, pero quizás otros no lo saben. Veamos entonces, ¿qué es el diezmo? Esa es la pregunta que iniciamos. ¿Qué es el diezmo? La definición bíblica de diezmo es la 10ª parte de las ganancias de una persona. La 10ª parte. De ahí viene la palabra diezmo. Significa entonces que es la ganancia, la remuneración, las utilidades o también los intereses. Es el sueldo de un empleado, por supuesto, y el empleado tiene esa ganancia, es el sueldo y la ganancia de la operación de un negocio que puede vender algo y por supuesto la ganancia de ese negocio la tiene allí. Las utilidades también que se reciben de lo que uno siembra o produce o la remuneración que recibe una persona de cualquier otra fuente de ingreso. De ahí entonces se extrae la 10ª parte, el 10% para Dios, en este caso para el templo, para la obra de Dios. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Los diezmos entonces incluyen todas las ganancias. No importa la fuente de donde provengan las ganancias. Me refiero a tales como granos, frutas, ganados, rebaño, dinero, no importa de dónde venga, o sea, o cual sea en realidad la ganancia que usted tiene. El diezmo en sí es una práctica antigua, muy antigua, viene de muchos años atrás. Por ejemplo, existen más de 40 referencias sobre el diezmo en el Antiguo Testamento, más de 40 referencias al diezmo en el Antiguo Testamento. Estas referencias indican que la gente de esta época ya practicaba el diezmo primeramente como parte de su adoración y también en segundo lugar como práctica instituida divinamente. O sea, Dios había demandado el diezmo a su pueblo. En Génesis 14:20, lo que leíamos al principio, encontramos a Abraham dando sus diezmos a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Así lo menciona la Escritura. Abraham, recordemos, fue a rescatar a su sobrino Lot, que había caído en las manos de Kedorlaomer, rey de Elam, y los reyes que le acompañaban. Eso aparece en el libro de Génesis, capítulo 14, desde el versículo 9 al 17. Entonces Abraham, habiendo vencido a aquellos reyes,
recobró todos los bienes, tanto los de Lot como los de la gente que estaba con Lot. Fue entonces que en el camino de regreso a su tierra, a su lugar, al lugar donde estaba Abraham, le salieron al encuentro dos reyes, los reyes de Sodoma y de Salem. El rey de Salem, llamado Melquisedec, bendijo a Abraham y le dio pan y vino. Eso fue lo que hizo el rey de Salem, Melquisedec. Fue aquí cuando Abraham entonces le entregó los diezmos. Allí aparece la primera vez, por supuesto, nombrado los diezmos. Y esto es antes de la ley, por supuesto. Antes que la ley de Dios fuera promulgada, aquí Abraham ya estaba diezmando, entregándole el 10% a lo que es Melquisedec. Ahora, el texto no explica claramente si Abraham dio los diezmos como gratitud de la victoria obtenida o por alguna razón específica. Simplemente no lo dice. Solo dice que le dio los diezmos a Melquisedec. Hay tres razones que posiblemente motivaron a Abraham a dar el diezmo. Vamos a poner de acuerdo a lo que creemos, ¿no? Primero, como manifestación de adoración. Sometiendo, por supuesto, a Dios, el creador y dueño de todo, lo que él había adquirido, lo que él había ganado. Este es el sometimiento que Abraham entonces hace hacia Dios. Y por esa razón podemos decir que lo hace como manifestación y adoración y sometimiento a Dios. También puede ser como manifestación de gratitud, ya que Dios había entregado en sus manos a sus enemigos y Abraham había logrado la victoria. Entonces, por gratitud, Abraham entrega los diezmos a Melquisedec. También puede haber sido como manifestación del creyente, o sea, que sirve al Dios del cielo, que reconoce y sostiene a su representante en la tierra. De esta manera, entonces, podemos decir que los diezmos pueden ser entregados de esta forma. La primera, como decíamos, como manifestación de adoración y sometimiento a Dios. La segunda, como manifestación de gratitud. Y la tercera, como manifestación del creyente que sirve al Dios del cielo y reconoce, por supuesto, y sostiene que Dios es el que nos provee y nos suple toda necesidad. Yendo a la historia de Abraham, recordemos también en el libro de Génesis 14, 21 al 23, el rey de Sodoma ofrece bienes a Abraham por lo que había hecho, o sea, por la victoria que había alcanzado, y el rey de Sodoma viene y le ofrece bienes a Abraham, pero Abraham los rechaza. O sea, Abraham no aceptó los bienes del rey de Sodoma. ¿Por qué? Porque la seguridad y riqueza de Abraham estaban en Dios, quien es el dueño y creador absoluto de todas las cosas. Cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 11, en todo ese capítulo encontramos los grandes hombres de la fe. También se le llama a los héroes de la fe, los héroes de la fe. Ahí aparece Abel, aparece Noé, aparece Abraham, aparece Isaac, aparece Jacob. Ellos vivieron y lucharon durante toda su vida por medio de la fe. O sea, por medio de la fe ellos experimentaron la bendición de Dios. Y era esta la fe que, por supuesto, animaba también a Abraham a creer en las promesas de Dios para su linaje. Abraham entonces entregó sus diezmos como un acto de fe para con Dios, para lo que podría venir en el futuro o para el porvenir. La fe, hermano querido, debe motivarnos, tal como motivó a Abraham. La fe debe motivar a dar los diezmos a Dios. Es la fe, es por fe que lo hacemos. La fe que vacila, la fe que duda, hace que los diezmos no sean dados. Constantemente tenemos a una cantidad de personas que duda en su fe, que no cree y sencillamente dice, no, yo ¿por qué tengo que dar los diezmos? ¿Y por qué tengo que entregarle a Dios? ¿Dónde sale eso? ¿Y por qué dicen eso? La fe, hermano querido, que vacila y que duda, entonces no entregará los diezmos nunca. Este pasaje es básico porque la ley aún no había sido instituida. Entonces el concepto general de todas las personas es que el diezmo es de la ley,
Por lo tanto, los que estamos bajo la gracia no nos corresponde diezmar. Pero en realidad nos damos cuenta aquí que el diezmo estaba antes de la ley. Y esto iba a requerir, por supuesto, un poco más de 400 años hasta que apareciera la ley. O sea, estamos hablando de 400 años antes que apareciera la ley, Abraham estaba diezmando a Melquisedec. Y encontramos a un hombre entonces de fe, a un hombre que confiaba en Dios, llamado Abraham, ofreciendo sus diezmos a Dios por medio de su sacerdote Melquisedec. Recuerde que era sacerdote del Dios Altísimo, mucho antes que la ley fuera promulgada. Vemos también en la Escritura y encontramos muchos pasajes más. Por ejemplo, tenemos a Jacob también que diezma. Recordemos que Jacob era hijo de Isaac, ¿ya? Y Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob. Y Jacob promete allí a Dios diezmar de todo lo que logre o lo que gane. Y eso nosotros decimos, bueno, esto es antes de la ley. Claro que sí, antes de la ley. Y nos damos cuenta entonces que Jacob también tenía el mismo concepto. Seguramente Abraham les enseñó a Isaac y Isaac enseñó a Jacob. Ahora, vemos también en la Escritura que Malaquías comenzó la tarea aún mayor de reedificar la fe y la moral de una nación. Vemos aquí entonces que Malaquías, en su labor suprema de atacar la codicia de aquellos que eran religiosos, esos que solo actuaban de nombre, que no tenían una verdadera comunión con Dios, ahí en ese sentido los azota con la acusación de un crimen en contra de Dios. Y Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, habla acerca de esto. Y allí entonces Malaquías les habla a todo el pueblo de Israel y le dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Las palabras de Malaquías, hermano querido, dan fin al Antiguo Testamento y al mismo tiempo lo dan con una reiteración de la ley del diezmo. O sea, Malaquías está terminando el Antiguo Testamento y reiterando la ley del diezmo, lo cual indica que no se había abrogado, no se había anulado aquella ley que había existido desde el principio, estaba totalmente vigente. Entonces, la dispensación del Nuevo Testamento, por tanto, comenzó bajo esa admonición o esa advertencia, que sería la palabra correcta. Entonces, vemos inmediatamente cómo comienza el Nuevo Testamento. Pero veamos lo que dice Jesús acerca de los diezmos, porque es importante. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento encontramos solamente 9 referencias con relación al diezmo. En la carta de los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 2 al 9, encontramos 6 referencias. En Lucas, capítulo 11, versículo 42, capítulo 18, versículo 12, en Mateo 23, 23 también. Y en Lucas 18, 9 al 14, que era lo que leíamos al principio, la parábola del fariseo y el publicano, recordemos, el Señor Jesús hace notar que el fariseo diezmaba de todo. O sea, lo que Jesús hace aquí es mostrarle a los judíos que era importante diezmar. Sin embargo, este fariseo, a pesar de que diezmaba, regresaba a su casa lamentablemente sin ser justificado. ¿Por qué? Porque estaba orando orgullosamente. O sea, la oración de este fariseo cayó en un profundo vacío, sin ser tomada en cuenta por Dios, a pesar de que diezmaba. El gran problema de este hombre es que era autosuficiente, confiaba en sí mismo. Recordemos las palabras que decía al principio esa cita, que lo dijo por aquellos que confiaban en sí mismo, en sí, por aquellos que se consideraban justos a sí mismos. Entonces, este fariseo confiaba más en sí mismo que en la misericordia de Dios.
Su actitud en el templo era una demostración palpable que Dios no era el centro de su corazón, sino su propia persona. Ahora, Jesús no está reprochando que no sea un diezmador. O sea, Jesús no está reprochándole a él que no sea un diezmador. Al contrario, él es un diezmador o una persona que ayuna 2 veces por semana. Tampoco lo reprocha eso. No es el reproche a esa actitud o a esa forma de ser. Lo que Jesús está mostrando por medio de la parábola es que nadie puede ser justificado ante Dios si permanece en su propio orgullo, en su propio sentido de justicia personal. Nadie puede ser justificado. Entonces, alguien escribió que el fariseo daba sus diezmos, mas no su corazón a Dios. Y creo que por ahí va entonces el problema. Entonces, cuando nosotros miramos la escritura y nos damos cuenta que Jesús menciona que el fariseo diezmaba diezmaba de todo lo que tenía y ayunaba 2 veces por semana, Jesús nos reprocha eso. Está bien que lo haga, pero el problema estaba en otra posición, en otra situación. Veamos el libro de Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor Jesús aquí no está hablando en forma figurada, ¿ya? Sino clara, directa. O sea, el Señor Jesús está diciendo las cosas muy claramente. Y aquí lo que marca el Señor Jesús es la actitud de los fariseos de querer mostrarse ante los hombres como los más espirituales, como si fueran tremendamente espirituales. Los fariseos eran hombres muy comprometidos con la ley, recordemos eso. Habían hecho el voto de guardarla hasta la muerte o hasta morir. Por lo tanto, eran hombres sujetos a la ley. A los ojos de los hombres eran muy celosos y hasta eran considerados como irreprensibles, o sea, sin falla, sin falta. Sin embargo, el Señor veía claramente lo que había dentro de ellos mismos. Y Jesús lo que condena aquí es la hipocresía. No es dar el diezmo. O sea, no está condenando que ellos diezmaban. Está condenando la hipocresía de ellos. Jesús dice que estaba bien el que diezmaran, pero eso no era categórico, o sea, categórico si su corazón no estaba acorde a la voluntad de Dios. O sea, les está diciendo: ¿de qué les sirve a ustedes diezmar si se han olvidado de lo más importante? Era necesario hacer aquello, pero sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué estaba pasando por alto entonces aquí los fariseos? ¿O qué se les había olvidado? Lo que pasa es que los fariseos estaban evadiendo abiertamente la misericordia, la justicia y la fe. Eso es lo que pronunció Jesús en este pasaje. Habían pasado por alto la misericordia, la justicia y la fe. Estaban diezmando la menta, el eneldo, el comino. Y está bien, tenían que hacerlo, pero habían dejado de lado la misericordia, la justicia y la fe. Trataré de explicar esto. ¿Qué es la misericordia? Es el amor que se demuestra a aquel que se encuentra en una condición lamentable, en una condición difícil o compleja. Y los fariseos habían olvidado tan importante principio espiritual. O sea, ellos no tenían misericordia de las demás personas. La misericordia en sí es la virtud de alguien que está interesado en el dolor de los demás. O sea, cómo poder ayudar a los demás en el sufrimiento de los demás, incluso más que en sus propios derechos personales. Aquella persona se interesa por ayudar a aquellos, por supuesto, que están viviendo momentos difíciles y críticos. Cuando vemos qué es la justicia, recuerde que fueron 3 cosas que les recalcó el Señor Jesús: la misericordia, la justicia y también la fe.
¿Qué es la justicia? Es el actuar acorde a la verdad. Es someterse al juicio de Dios y conducir la vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso es la justicia. Y luego les recalca que ellos habían dejado también la fe. Y la fe es la percepción espiritual de lo invisible y también de lo imposible, en base, por supuesto, a las promesas y al carácter de Dios. Es la fe, la plena confianza que se experimenta al saber que la vida se encuentra depositada en las manos de Dios, hermano querido. Entonces, cuando colocamos nuestros diezmos en el alfolí, tal como lo menciona la Escritura, sabiendo que la obra de Dios lo requiere para seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguir proyectándose, esto es fe. Los diezmos sin fe constituyen un obstáculo para la gracia y el poder de Dios. Por eso entonces el Señor Jesús aquí critica a los fariseos porque habían dejado lo más importante, que era la misericordia, la justicia y la fe. Jesús aprobó el diezmo bajo el fundamento de un corazón que vive en la misericordia, la justicia y la fe en el Señor. Entonces, eso es importante. Él no está diciendo que no sirve de nada diezmar. Él está diciendo no se olviden de esto otro. Es necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto otro. Ahora, hagamos quizás un ejercicio. Lo que no debe ser el diezmo. El diezmo, hermano querido, no es un medio de transacción ante Dios para, ¿cómo decirlo?, obtener sus beneficios. No es que usted diezma para que Dios le dé, para que Dios le provea, para que Dios le supla, para que Dios... Ahora, el creyente que piensa y da su diezmo por el solo hecho de que Dios forzosamente tendrá que responderle o corresponderle, está siendo guiado por su carne, por un espíritu totalmente diferente y una actitud egocéntrica queriendo obtener más. Eso vendría a pasar incluso a ser la avaricia. No podemos actuar de esa manera. Si bien es cierto que la promesa de Malaquías 3:10 está aún vigente para el pueblo de Dios, y sin duda que esta suple cuando Dios es el centro de nuestra adoración. Entonces el punto aquí, porque mucha gente a veces reclama, dice yo he diezmado y no, Dios no me ha bendecido. Cuando Dios es el centro de nuestra adoración y nosotros diezmamos por gratitud, como lo enseñábamos hace rato atrás, cuando diezmamos por fe, cuando diezmamos porque confiamos en Dios, cuando estamos viviendo en misericordia, en justicia, en fe, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos, claro que sí. Ahora, el diezmo no es para obtener privilegios y lugares de renombre en la iglesia del Señor. Algunos utilizan el diezmo como para que lo vayan poniendo en un lugar más importante. Entonces, cada creyente responsable y también consciente de su posición delante de Dios, ofrecerá su diezmo con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Tal como habla Hebreos 10:22. No con la finalidad de obtener prestigio en la iglesia, sino por fe. Hacerlo es manifestar el mismo espíritu de vanagloria que tuvieron Ananías y Zafira, o sea, tratando de aparentar, tratando de que los demás dijeran, oh, lo que están haciendo, qué tremendo lo que están haciendo ellos. No, el diezmar debe ser por gratitud, el diezmar debe ser en fe, el diezmar debe ser en confianza para Dios. Entonces, ya vimos lo que no debe ser el diezmo, pero ahora veamos lo que debe ser el diezmo. ¿Cómo debe ser el diezmo? El diezmo es el punto de partida, ¿sabía usted? Es el punto de partida para una mayordomía cristiana fiel. De allí parte nuestra mayordomía cristiana. Es sumamente importante. El Hijo de Dios que da su diezmo con constancia y como un acto de adoración y también como un acto de gratitud, es muy posible que será usado ampliamente en el servicio al Señor bajo la dirección del Espíritu Santo. Sé que mucha gente piensa que no debe ser así, pero porque lo toman de muchas maneras. Algunos dicen, o sea, si aquí yo no diezmo, nunca me van a tomar en cuenta. Es que ¿cómo podremos hacerlo? O sea, ¿cómo podrá alguien ser útil al Señor si no logra gobernar su propia billetera?
¿Cómo podrá alguien servir al Señor en fe si todavía no confía en Él? Este es el problema. Recordemos lo que dice Mateo 25, versículo 23. Creo que algunos conocen esa cita. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad a Dios es sumamente importante para servirle a Él. Entonces, como dije, el diezmo es el punto de partida de nuestra mayordomía fiel a Dios. El diezmo al mismo tiempo es la muestra de amor a Jesús. ¿Cómo puede demostrarle a Jesús que usted lo ama? Viniendo todos los días al culto, lógicamente, dice alguno. No, yo también orando todos los días. Perfecto, entonces tiene una linda comunión con el Señor. Pero claro que sí, tengo una comunión tan entrañable, pastor. Amo tanto a mi Jesús. Muy bien, diezme, dice. No, eso no. ¿Cómo puede usted entonces decir eso? El diezmo es una muestra de amor a Jesús. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Juan 14, 15, Jesús hablando: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces estamos hablando de obedecer a Dios. Por medio del ofrecimiento del diezmo al Señor, nos estamos sometiendo a su soberanía, sometiendo a su gobierno. Ahora, Él nos pide dar el diezmo. Nosotros lo ofrecemos en plena adoración. Entonces nosotros lo hacemos con gratitud, porque entendemos que todo lo ha provisto Él. Demostramos entonces que queremos ser obedientes, y la obediencia es un principio de bendición para nuestras vidas. Por lo tanto, es sumamente importante que usted y yo estemos conscientes de esa realidad. El diezmo, hermano querido, es un termómetro de vida espiritual en el creyente en la iglesia. Un termómetro de vida espiritual. Eso nos marca qué nivel de temperatura tiene usted en el Señor. Cuando los diezmos son negados por creyentes indolentes, no es el presupuesto el que corre el mayor riesgo, sino la fe, la misericordia y la justicia. Porque algunos dicen: bueno, yo no he diezmado durante mucho tiempo y no me ha pasado nada, yo sigo trabajando, tengo trabajo, gracias a Dios, igual mi sueldo, bueno, la cosa está complicada, pero igual estoy bien, estoy con trabajo, y me dijeron que si yo no diezmaba me iban a quitar el trabajo. Nadie, la Biblia no dice eso. Pero ¿cuál es el problema? Corre riesgo la fe, la misericordia y la justicia. Y eso es en realidad que poco a poco nos enfriamos y al final vamos alejándonos de Dios. La Escritura nos enseña a nosotros que Dios bendice al que da de corazón alegre. Un principio del diezmo es que Dios te va a ayudar a tener más con menos. Ese es un principio del diezmo. No es que vas a recibir más dinero, sino que vas a lograr más con menos. Por eso la Escritura dice: abriré las ventanas de los cielos. Habla de algo espiritual, de una bendición espiritual. Y esto creo que lo han vivido muchos cristianos, muchos creyentes en su fe, en su confianza en el Señor, como Dios ha multiplicado esa despensa, ese gas, ese azúcar, ese arroz. En fin, Dios se encarga. Ahora, diezmar nos ayuda a ser un mejor administrador de los recursos, porque Dios nos permite tener más. Entonces, diezmar requiere fe, requiere confianza en Dios. Un gran temor, o el gran temor de muchos, podría decirlo así, es: no me alcanza para dar. Esa frase la podemos escuchar muchas veces y repetidas veces. No me alcanza para dar. Pero algo maravilloso descubren aquellos que aprenden a ser agradecidos y generosos con Dios, es que de una forma inexplicable, increíblemente, Dios hace que tus recursos te alcancen aún más que cuando no diezmabas. Si creemos que diezmando el dinero no nos va a alcanzar, la realidad es que no diezmando menos nos alcanza. Y esa es la realidad. Algunos quieren cifras exactas. Dice: si yo diezmo tanto, ¿cuánto voy a recibir?
Algunos quieren también cifras más exactas y dicen, si yo diezmo tanto, entonces ¿cuánto Dios me va a multiplicar? No hay base en eso. Es Dios el que lo decide. Ahora, es un principio comprobado por muchos cristianos, hermano querido, que Dios siempre está multiplicando. Cuando descubrimos este principio, es a veces incómodo, nos duele. No le gusta nuestra naturaleza carnal y tenemos necesidades y no tenemos todo lo que deseamos, pero cuando sometemos nuestra vida a Dios, aprendemos a dar con alegría y más descubrimos al hacerlo que Dios bendice de muchas maneras más nuestra vida. Y aún económicamente nos bendice porque Dios honra a los que le honran. Ahora, si basamos el diezmar en nuestras posibilidades, la realidad es que aunque Dios nos diera mucho más, nunca nos va a alcanzar. Porque siempre habrán cosas en que gastar más dinero. El problema es, como dije, el diezmo es el principio de la mayordomía. Si hay una buena mayordomía, no vamos a estar gastando dinero en cosas que no son importantes. Al tener más dinero, tendremos más dinero para gastar. Comprar un mejor auto, tener un mejor departamento o una casa, contratar un paquete mejor del cable, ¿no? Claro que sí, más caro, más canales, dice alguien por allí. Un servicio de celular mucho más grande y más costoso, más completo, en fin. Y la verdad es que otra vez diríamos, es que no me alcanza, porque estaríamos gastando mucho más de lo que antes gastábamos. Entonces, la realidad es que la Biblia dice, hermano querido, en Lucas capítulo 16, versículo 10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No hay cómo escaparse de esta realidad. El Señor Jesús aquí habla directamente a nuestras vidas y nos dice, si tú eres fiel en lo muy poco, entonces vas a ser fiel también en lo mucho. Pero si eres infiel en lo muy poco, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué bendecirte? ¿Para qué darte? Si en realidad nunca serás fiel. Déjame terminar con este tema y déjame concluir a través de estas palabras. La Biblia enseña que los diezmos son una práctica mucho antes de la promulgación de la ley y que los verdaderos creyentes eran diezmadores. El Señor Jesús aprobó el dar los diezmos como un sentido espiritual y habrá bendición para el pueblo de Dios, y eso es una verdad. Pero también se pueden cometer serios errores en el diezmo y para esto debemos considerar siempre la enseñanza de la palabra de Dios, lo bíblico, y recibir con mucha humildad su enseñanza. Sin lugar a dudas, a nadie le gusta que se entrometan en su dinero. Y nosotros decimos querer darle siempre lo mejor al Señor, pero al parecer eso excluye las finanzas. Pero la palabra de Dios es muy clara. Pablo habló y dijo en 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la realidad. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, antes de empezar a gastar, hermano querido, nuestro dinero, debemos honrar a Dios devolviéndole primero su parte. Eso está en la Biblia y no podemos escapar de eso. Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice, honra
a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El diezmo para el pueblo de Israel fue una ley. El diezmo para nosotros, que somos de Cristo y que estamos bajo la gracia de Dios, es un verdadero privilegio. Por lo tanto, usted decide. La palabra no cambia y siempre está ahí para instruir nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, Señor, dando gracias por esta palabra que hoy usted ha ministrado a nuestra vida. Gracias, Señor, porque al enseñar esta palabra, muchos de sus hijos podrán analizar, podrán, Dios mío, ver y podrán también, Señor, poner en práctica lo que tú les enseñas. Yo te ruego, Señor, que tomen tiempo para meditar en esta palabra. Que cada uno de tus hijos, Señor, que puede oírla, escucharla, sea bendecido. En el nombre de Jesús esperamos que tu misericordia, que tu justicia y la fe sea aumentada en nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por esta palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén